Vamos a continuar donde habíamos dejado en el video anterior y vamos a desarrollar lo que serían los conceptos de listas y enumeraciones. Las listas y enumeraciones son un tipo de lista que, si bien fue incluida desde la primera versión de HTML, junto con otras como son las listas de definición, los menúes y las listas de directorio. Hoy por hoy, las listas ordenadas y no ordenadas, o viñetas como se las conoce comúnmente en los procesadores de texto, son las únicas que no han quedado obsoletas. Se tratan de elementos de nivel de bloque, por lo tanto se comportan como el resto y agregan a lo que sería el elemento que se muestra unos espaciados hacia arriba y hacia abajo en el display en el navegador. Vamos a mirar cómo sería el comportamiento de las listas y enumeraciones. Para eso vamos a acceder al ejemplo 4 y bueno, la intención de nuestro documento va a ser mostrar esto: una lista no ordenada donde se especifican 4 ítems con viñetas, una lista ordenada donde se especifican los mismos 4 ítems pero ahora en una lista enumerada del 1 al 4, una lista con viñetas donde usamos en vez de lo que sería el disco negro, un cuadrado, y 2 enumeraciones donde varía lo que sería el número del ítem enumerado. Si nos vamos al documento HTML que termina generando esa salida en el navegador, vamos a ver que para la primera lista, que es la lista no ordenada, utilizamos los tags UL y LI, combinándolos de forma de obtener esta salida. Los ítems, en la medida que van apareciendo, se les va a ir, lo que va a hacer el navegador es irles agregando la viñeta a la izquierda, y si yo cambio el orden, por ejemplo pongo el ítem 4 primero, lo que va a pasar es que al apretar actualizar acá en el navegador, voy a visualizar primero el ítem 4 y luego el resto. Con las listas ordenadas pasa algo muy similar. Uso los tags OL y LI ahora en combinación. OL para definir la lista y el elemento LI para definir cada una de las entradas de la enumeración. En este caso vamos a ver que los ítems en su enumeración coinciden con el orden que hay en la lista ordenada, y si yo altero el orden, lo que va a hacer el navegador es automáticamente por mí corregir el orden y mostrarlo de manera correcta. Lo que puedo hacer es, a través del atributo type, tanto para las listas no ordenadas como para las ordenadas, es cambiar la forma en que se muestra por defecto. Si yo uso type square, voy a tener la salida que habíamos visto aquí, donde la viñeta es un cuadrado. Eso para las listas no ordenadas, y para las listas ordenadas tengo diferentes variantes, como ser type A con mayúscula para hacer esta enumeración, y type I para hacer lo que serían las enumeraciones con números romanos. Fíjense que yo aquí no tuve más que modificar lo que sería el atributo type. Por ejemplo, si modificamos aquí donde teníamos la enumeración en la A con mayúscula y actualizamos, van a ver que el listado ahora aparece con las minúsculas.
Todo esto es lo que estuvimos hablando recién. Y a continuación vamos a desarrollar los elementos enlaces. Originalmente, y aún siguen vigentes, hay distintos tipos de tags que definen enlaces en HTML. El más utilizado es el tag Anchor, que define básicamente un texto o un elemento imagen que va a enlazar con otro documento. Lo que son las áreas y los maps han sido, si bien no son obsoletos, han sido reemplazados por otras tecnologías que tienen un comportamiento más predecible, como son lo que serían los elementos interactivos JavaScript y algunos estándares de definición de imágenes vectoriales. Si vamos a lo que sería el ejemplo de los elementos enlaces, vamos a ver esta salida. Voy a hacer un poco de zoom para que se visualice correctamente. Ese documento tiene todas estas entradas donde yo defino enlaces separados por el tag BR. Si recordamos, BR implicaba hacer un salto de línea, y eso lo estoy haciendo porque los elementos Anchor, que los especificamos con el tag A, son elementos de nivel de línea, es decir que no tienen un espaciado hacia arriba y hacia abajo como los de bloque. Por lo tanto, tengo que o encerrarlos en un tag que sea de elemento de nivel de bloque, o usar un BR para establecer un espaciado vertical. En este ejemplo, lo que estoy haciendo es configurar 6 enlaces, donde hago un enlace a una dirección web externa, como es google.com.ar, y hago otros enlaces que son locales, estos 3, y otros enlaces del tipo mail to y tel. Vamos a estar profundizando en eso. Ahora mismo vamos a ver cuáles son las distintas propiedades que tenemos, o los distintos atributos que tenemos para los enlaces. Los atributos más importantes de los tags Anchor son href, que nos permite definir la URL a la cual hace referencia el enlace; name, que nos permite especificar un nombre para el fragmento donde se encuentra en ese documento el tag A; el atributo title, que nos permite establecer un título que va a ser mostrado como un tooltip; el atributo target, que nos permite cambiar la forma en donde va a ser mostrada el documento destino; el atributo access key, que nos permite definir un atajo de teclado para ese enlace; y el atributo tab index, que es un valor numérico que va desde 0 hasta 32.767, donde yo puedo especificar, en caso de usar la tecla tab para moverme de un elemento al otro, cuál es el orden que ocupa ese enlace a la hora de hacer tab. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería un elemento Anchor o A, en donde yo establezco que la dirección destino es la página de la facultad. Yo establezco para el atributo href que el valor es la URL http://www.fcad.uner.edu.ar. Ese va a ser el documento al que va a estar vinculado el enlace. Para el atributo title establezco que el tooltip que se va a mostrar dice inicio, y que el enlace se va a mostrar, en vez de en la misma ventana o pestaña del navegador que se está visualizando el documento actual, que
el documento va a ser visualizado en otra pestaña. Por último, y fíjense que esto lo hago para mostrar de alguna forma algún texto o alguna imagen que me permita hacer interactivo el enlace, yo lo que hago es al tag A hacer que en su interior contenga el texto FCAD. Entonces el resultado que voy a tener es que se va a mostrar FCAD y cuando se le haga clic el usuario va a navegar hacia la URL definida en href. Bueno, respecto de las URL hay distintas opciones, como la que veíamos recién. Se trata de una URL absoluta. Una URL absoluta está formada por un esquema, que es opcional, el nombre del host, una ruta y un nombre de archivo específico, que es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a usar una URL de este tipo cuando necesitamos vincular nuestro documento a un recurso que no está en nuestros servidores locales, o sea, no está en el mismo servidor donde se encuentra alojada la página web que estamos visitando. Las URLs relativas, en tanto, van a ser justamente ubicaciones que van a ser consideradas de manera relativa a el directorio donde se encuentra ubicado el archivo que estamos desplegando. Bien, para mostrarles el ejemplo que tenemos acá, tenemos un primer enlace que es al sitio google.com.ar, donde el tab index es 0, la tecla de acceso rápido es la G y el título dice Google Argentina URL absoluta. Si yo posiciono el mouse sobre Google, vamos a ver que el tooltip que aparece es ese, y si hago clic vamos a ver que navega hacia ahí. Otra cosa, si yo aprieto la tecla Alt y la mantengo y luego presiono la tecla G en el teclado, lo que voy a hacer es estar accediendo a el mismo enlace a través de la tecla de acceso rápido que se definió, que en este caso es la G. Lo mismo va a suceder para el segundo enlace con la Q, para el tercero con la W, para el cuarto con la E y para el quinto con la M. Todos estos atributos son opcionales y está recomendado que al menos defina uno de ellos para que el enlace tenga sentido, que es el atributo href. No obstante, y nos vamos a topar después con algunas situaciones donde necesitamos tener un tag A y no es necesario tener un valor para el atributo href. En este caso, en el segundo enlace, estamos viendo un enlace a una URL relativa, donde yo le digo al navegador que cuando el usuario me haga clic en el enlace que dice ejemplo 2 head, lo que haga es navegar hacia otro documento que está en el mismo servidor, como ser ejemplo2head.html, que es uno de los ejemplos que habíamos estado viendo anteriormente. Lo mismo sucede para el resto, que son otras URLs relativas, van hacia los enlaces de los documentos que vimos anteriormente. Y los últimos dos son dos tipos especiales de enlace. El primero es mail to, que nos permite establecer que cuando el usuario haga clic sobre el enlace, lo que haga el navegador es abrir la aplicación de correos por defecto, como para enviar un correo a la dirección establecida. Acá no tengo ninguno configurado, pero en caso de configurar, por ejemplo, Thunderbird como aplicación de correo por defecto, lo que va a pasar, fíjense que ahí está procesando, me va a abrir el Thunderbird con la cuenta por defecto. Y para el enlace de tipo tel pasa lo mismo. Acá tenemos un teléfono, entonces si yo le hago clic me va a permitir elegir una aplicación para hacer la llamada telefónica. Si estuviésemos accediendo a este documento HTML a través de un celular, lo que pasaría es que se abriría la aplicación de teléfono en el smartphone. Bien.
Continuando con la clase, el próximo tema de los elementos básicos de HTML es el de los elementos tabla. Las tablas han sido utilizadas en las distintas eras de la web para diferentes propósitos que no son el que dio lugar a la concepción del concepto de tabla en HTML, que es desplegar las tablas como tablas de datos. Es decir, el propósito original del elemento tabla en HTML era desplegar información en filas y columnas donde se mostraban datos comúnmente, como serían las tablas de un procesador de texto. Ahora, como en los inicios de la web era la única forma de alinear elementos de manera diferente a la que se presentaban por defecto los elementos de nivel de bloque, lo que pasó es que las tablas se empezaron a utilizar para diferentes propósitos. Uno de ellos es el alineamiento del texto. Lo que sucedía era que, como las primeras versiones de HTML no tenían las funcionalidades que hoy por hoy tienen los documentos CSS, se utilizaba las tablas para hacer indentación y especificar espacios libres donde no había contenido. Otro de los usos es el de plantilla de página, en donde se establecía que la estructura del documento HTML era la de una tabla. Entonces, a partir de distintos atributos, lo que se hacía era ubicar los elementos dentro de la página en las distintas celdas de la tabla. Y por último, y también teniendo que ver con una limitante, en este caso de lo que sería la performance de la red, las tablas también se utilizaban como contenedor multiparte de las imágenes. Lo que pasaba era que a través de una tabla se podía dividir en varios archivos lo que sería una imagen de gran tamaño, y de esa manera optimizar la carga de imágenes para agregarles después efectos y demás cuestiones de diseño. Como está reflejado en la diapositiva, el único uso recomendable de las tablas HTML es el de tablas de datos. Para el resto vamos a ver que las cuestiones de presentación las podemos arreglar con CSS. Las tablas en HTML se definen a través de los tags table, tr, th y td. Y a su vez se usan también lo que serían los elementos thead, tbody y tfooter. Vamos a ver el ejemplo de lo que serían los elementos tablas. Aquí tenemos el ejemplo, y si queremos visualizar este documento HTML, vamos a ver que tenemos la tabla acá, usándola como tabla de datos. En esta tabla vemos un listado de jugadores de fútbol, y si observamos cómo se usaron en combinación los tags table y los que vimos recién como thead, tr y th y td, vemos que para definir lo que sería el encabezado de la tabla se usa thead, tr para definir la fila, ¿sí? La tr viene de table row. Después, para definir los encabezados o table headings, lo que hacemos es usar th, en este caso número, posición, nombre y edad. Y para definir lo que sería el cuerpo de la tabla, usamos tbody, tr y td para definir cada una de las celdas. Fíjense que en este caso nuestra tabla de datos tiene 1, 2, 3, 4 encabezados, que son los que vimos aquí. Y eso se respeta para todas las filas de la tabla de datos. Tenemos la entrada del número, del puesto, del nombre y la edad. Si nosotros llegásemos a no respetar eso, lo que va a pasar es que los elementos td se van a agrupar hacia la izquierda. Fíjense, en este caso borré el último elemento td
que se encontraba. Como les decía, si eliminamos una de las celdas, vamos a ver que lo que sucede en el navegador es que el resto se agrupan hacia la izquierda. En este caso eliminé la última, pero si hubiese eliminado la anteúltima, vamos a ver que el efecto es el mismo. Entonces, si completo la cantidad de celdas por la cantidad de columnas que establecí, se visualiza correctamente. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer que la cantidad de celdas en una fila no coincida con el total de celdas que tengo en el encabezado y en el resto de la tabla? Bueno, lo que tengo que hacer es definir una fila más, que es la que voy a querer expandir, y utilizar los tags td, pero especificando el atributo callSpan para hacer una expansión en columnas. En este caso, como tengo 4 columnas, voy a hacer una expansión de una más, con lo cual me van a quedar 2 columnas de esta forma, donde yo voy a poner el total, por ejemplo, 26 jugadores, y vamos a ver que el efecto es este. Si yo quisiera que la primera columna quedase en blanco, podría ser así, especificar una columna con td solamente, total quedaría para la segunda columna y la tercera y la cuarta quedarían siendo utilizadas por 26 jugadores. Lo que puedo hacer es también utilizar el atributo style para cambiar la forma de la presentación aquí, y puedo poner que la alineación es a la derecha de 26 jugadores y el resultado está ahí. Bien, como último ejemplo de esta unidad vamos a estar viendo lo que serían los tags imagen. Los tags imagen básicamente tienen dos atributos que son muy importantes, que son src o la fuente de la imagen, el origen, donde también puedo usar URLs absolutas o relativas, y el atributo alt, donde yo especifico un texto que va a ser mostrado cuando la imagen no pueda ser cargada o cuando el usuario esté utilizando un lector de páginas web, como es el caso de algunos lectores para personas que tienen disminución visual. Si observamos este ejemplo, accediendo a la página web, vemos que el efecto es mostrar el elemento imagen, en este caso el logo de la facultad, un logo imagen con un enlace. Si hacemos clic ahí, nos va a llevar al sitio web de la facultad, y un elemento de imagen con el ancho y el alto modificados. En ese caso tenemos dos ejemplos. Yendo al código que forma la página, vemos que para el tag imagen usamos img y src, utilizando una URL a un archivo con extensión png que está en el directorio img logofcat.png. Fíjense que si nos metemos en img tenemos el archivo logofcat.png, y el segundo ejemplo tenemos un enlace que tiene como texto interior otro elemento img para configurar el enlace. Ese es el ejemplo al que le hice clic, y los otros dos ejemplos hacen uso de los atributos width y height, modificando el ancho y la altura, en este caso para la imagen que habíamos cargado previamente. Fíjense que el efecto que tiene es que son modificados tanto el ancho como el alto, con lo cual la imagen queda completamente distorsionada. Y para el segundo caso lo que hago es modificar únicamente el ancho, con lo cual el alto se calcula automáticamente. O sea,
para las proporciones de la imagen, lo que hace el navegador es calcular cuál es el alto correcto. Bueno, eso es todo para terminar lo que sería la primer clase de HTML. Estuvimos viendo cuáles son los elementos básicos y cómo se construye un documento HTML. En la próxima clase vamos a estar viendo el lenguaje CSS para establecer el estilo de los documentos y cómo lo vinculamos con lo que ya estuvimos viendo de HTML. Chau.